alimentaria. Agradecemos de antemano el apoyo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC. Un par de indicaciones para nuestro día de campo virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios del Facebook, indicando hacia quién va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación de dos grandes expositores, la ingeniera Diana Zambrano y el ingeniero Ricardo Salazar, de parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y mi persona, Kimberly Peraza, como mediadora de parte del equipo de Fondecooperación para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias por estar el día de hoy acá. La agenda de esta tarde dará inicio con el análisis de caso Huerto en Casa a cargo de la ingeniera ambiental Diana Zambrano, nuestra anfitriona. Seguidamente, daremos la charla Huertos Urbanos, Educación y Seguridad Alimentaria, a cargo del ingeniero Ricardo Salazar del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Finalmente, mi persona les brindará información acerca del programa Crédito Ciudad Verde. Muy bien, sin más, entonces demos inicio viendo el siguiente video. Esta es mi familia y yo. Esta es nuestra casa ubicada en Cartago. Como sabemos desde niños, las plantas necesitan sol, agua y nutrientes. Las plantas necesitan un suelo saludable para crecer y estos nutrientes se los da el compost de los residuos orgánicos de la casa. Entonces, clave número 1, separar los residuos en casa y hacer compost. Hay muchas formas. En casa tenemos una compostera rotatoria. En un recipiente se pone acerrín para controlar la humedad y dar carbón. Echamos todos los residuos orgánicos, cáscaras, sobras de comida y lo del corte del pasto. Nada se desperdicia. Se rota todos los días. Cada mes se recoge el compost que sirve para nutrir el suelo. Además, la compostera bota un líquido que también es rico en nutrientes y es un abono que se puede usar en el suelo o en las hojas. Para tener huerta no hay que tener un gran espacio, solo ganas y creatividad. En la huerta ha habido tomate cherry, culantro, remolacha, lechuga, chile, cebollina, albahaca, menta, ruda. Esta es la clave número 2, tener variedad y aromáticas. Esto ayuda a controlar bichillos de manera natural. Hay que tener paciencia, hay cosas que se dan como otras que no. Es un proceso continuo de aprendizaje, de prueba y error. Tener una huerta es una experiencia maravillosa, imposible comer más fresco. Cortas solo lo que necesitas, picas y comes. Es una comida saludable, deliciosa, sin agroquímicos y pesticidas. Tú mismo sabes qué le has puesto, son productos llenos de amor. Sembrar nos acerca a la tierra, a ver lo maravillosa que es la naturaleza, a conocer tu propia casa, en dónde y qué se te da mejor. Muy bien, entonces quisiera pedirle amablemente a doña Diana Zambrano, antes de proseguir con su presentación, que por favor habilite la cámara y el micrófono para que podamos conversar. Buenas tardes, doña Diana, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias. Doña Diana, quisiera iniciar haciéndole unas preguntas para que podamos conversar un poco acerca del proyecto que tenés. Inicio con la primera consulta, doña Diana. Según el video que acabamos de ver, ¿verdad?, de su proyecto, quisiera consultarle qué la incentivó a llevar a cabo dicho proyecto. Si nos cuenta, por favor, doña Diana. Gracias, Kimberly. Bueno, iniciar una huerta tiene muchas motivaciones y en diferentes escalas. Voy a empezar hablando de la motivación en la escala familiar. Ustedes saben que los productos que consumimos y las formas en que se producen, pues atentan un poco contra la diversidad, la calidad del suelo, se usa demasiado agroquímico y cuando pues se consumen estos productos que se comercializan normalmente, pues estamos ingresando a nuestro cuerpo y al de nuestra familia una carga de estos productos muy alta.
Entonces, esa fue una de las primeras motivaciones. Consumir un producto que sea saludable, que esté libre de agroquímicos, eso por un lado. Por otro lado, la huerta te permite consumir un producto supremamente fresco, o sea, es del huerto a la mesa, no hay cosa más fresca que eso y sabe deliciosísimo. Entonces es distinto a cuando uno pues compra, almacena en la nevera, el sabor es diferente porque tú en el huerto solamente vas y cortas lo que necesitas. Entonces a nivel de la escala familiar, esta fue una de las principales motivaciones. Y bueno, como lo mencionaba al principio, si ya lo elevamos en escala, pues en la medida que más gente, y por ejemplo, bueno, en este caso me sumo a los miles de huerteros que hay, no solamente en Costa Rica, sino en diferentes lugares, estamos contribuyendo a reducir esa huella o ese impacto ambiental, porque al tú tener un huerto en casa, es un producto que no requiere transporte, es un producto que no ha utilizado agroquímicos, entonces todo esto reduce la huella que tiene pues la producción convencional. Y la otra motivación, y que está muy ligado el huerto, es el compostaje. Entonces, los residuos orgánicos, que es una fracción bastante alta de la que generamos en las viviendas, y que también su mal manejo genera también muchos impactos ambientales. Entonces, tener la compostera o hacer compostaje en casa contribuye a cerrar ese ciclo, ¿cierto? Entonces, tú tienes un material, un compostaje que te va a ayudar a mejorar un suelo, no estás generando el impacto asociado de disponerlo sencillamente en un relleno sanitario. Y bueno, entonces para cerrar esos ciclos, teniendo el compostaje en casa, lo ligas con la producción de alimentos en la vivienda. Entonces esas son como las motivaciones. Perfecto, doña Diana, muchas gracias por su experiencia. También quisiera consultarle cuáles considera usted que son los principales retos a los que se debió inició el proyecto. Creo que a veces uno quisiera saber muchas cosas ya. Entonces, en eso hay que tener paciencia y perseverancia. Esto es un proceso de aprendizaje, porque bueno, yo no soy experta en el sector agrícola, soy una huertera más, aprendiendo del suelo, aprendiendo de las plantas. Entonces, creo que el reto es tener esa paciencia, tener esa perseverancia y mantenerse. Lo bueno es que hay muchas redes de apoyo ahí, bueno, ahora pues con todos los medios virtuales, las redes sociales, empieza uno a acceder también a información, que bueno, también hay que clasificarla un poco porque pues uno en redes ve muchas cosas, pero de todo eso aprende. Entonces se va ligando poco a poco eh, con, con el quehacer de la huerta, de las plantas. Entonces creo que la paciencia es uno de los retos, tanto en aprender y también cómo se dan entonces los procesos y cómo se va construyendo poco a poco ese sueño y esa construcción que tenemos mental de la huerta en la casa. Perfecto, doña Diana. Y tal vez como última consulta para dejarla proseguir con su presentación, quisiera nada más preguntarle si usted nos puede decir qué le recomendaría a aquellas personas que quieran iniciar un proyecto similar. Bueno, eh, la primera recomendación es tengan un huerto. No hay cosa más linda y una experiencia más especial que tener un huerto en la casa. Eh, Se combinan muchas cosas, porque así como por ejemplo a la gente le gusta cocinar para su familia y que esa es su forma de expresar amor, también tener el huerto extiende un poco eso, porque tú le estás dando a tu familia un producto que has consumido en casa, perdón, que has producido en casa, que está libre de los de productos tóxicos y que se mantengan en ese sueño, que se informen, es un proceso y que no se desanimen, que no se desalienten. Realmente, bueno, y leía por ahí
que las personas que tenemos huertos, uno se empieza a segregar dopamina por ver el fruto, por ver el crecimiento, entonces esto nos da felicidad. También tiene mucha relación con que se vuelve, bueno, uno quiere cada vez más, entonces tú siembras más, se vuelve un círculo vicioso, pero positivo, muy bonito. Entonces, mi recomendación es esa, que ir con paciencia, mantener la perseverancia e irse informando poco a poco, que poco a poco uno va aprendiendo. Perfecto, doña Diana, muchas gracias por sus vivencias. Seguidamente, quisiera darle el paso para que pueda proseguir con su presentación. Doña Diana, adelante, la escuchamos. Gracias. Bueno, esto es para extender un poquito más lo que había comentado en el video, compartir un poco esta experiencia también que se ha iniciado pues con estas preguntas y tomé algunas fotos para mostrar y compartir la experiencia. Entonces puedes darle a la siguiente diapositiva. Bueno, también un primer mensaje que a veces la gente piensa que para tener huerta hay que tener una gran casa o un gran espacio. Entonces, quisiera como primero quitar ese mito y que para tener huerta solo hay que querer, no se necesita un gran espacio. Prosigue la siguiente. Entonces, bueno, esta es mi casa y estos son unos espacios donde he generado la huerta. Entonces, como pueden ver en la imagen 1, es una franja lateral en el garaje de mi casa. En la imagen 2 vemos unos recipientes plásticos en vertical. Entonces ahí también he empezado a sembrar y como ustedes ven, pues estoy aprovechando es una columna y en cada uno de estos recipientes se ha empezado a sembrar. También, por ejemplo, hay muchas publicaciones en redes, en YouTube, en Internet, para hacer huertos verticales, para sembrar en macetas. Entonces, el espacio que no se vuelva una limitante. Y la tercera es como ven, es un estante. La foto está pues ahí un poco pequeña, pero en cada uno de los espacios del estante lo que tiene es una caja de las que empacan frutas que muchas veces hasta las desechan. Entonces en esta caja plástica le hice como las paredes con sarán al 80% y ahí coloqué el suelo listo y los almácigos para armar esta huerta. Esta experiencia les cuento que ha sido buenísima. Es clave que donde está ubicada del sol y bueno, vemos que en un espacio, en área, eso tiene 30 centímetros por 50 centímetros, pero en vertical entonces podría estar multiplicando eso por 4, por 5, depende pues el número de canastas. Entonces el mensaje de esto es que no necesitamos un gran espacio. El segundo mensaje que quería compartir es que hay que darle amor al suelo y reconocerlo como un ser vivo. Eso lo aprendí del siguiente expositor, porque a veces estamos muy desligados de la tierra y del suelo. Y en el suelo como tal hay tantos microorganismos, tantos organismos que nos ayudan. Entonces, lo que nosotros como huerteros hacemos es contribuir y garantizar unas buenas condiciones de suelo. ¿Sí? Entonces se nos vuelve cíclico. Si nosotros le ayudamos al suelo, la planta se va a nutrir bien. Puedes mostrarnos la siguiente. Entonces, para tener ese suelo y que yo lo resumo en darle amor al suelo, bueno, hace rato mencionaba el tema del compostaje, entonces es clave trabajar en la separación de los residuos en la casa. En la imagen 1 vemos bueno, este es un cajón que hay dentro de la cocina de mi casa. El recipiente blanco son los residuos que no son valorizables y que sí irían a un relleno sanitario. Y en el tarrito pequeño, ahí es donde en casa disponemos todo lo orgánico para poder producir entonces el compostaje. Entonces, separar y que ese sitio de separación sea fácil para los miembros de la familia, que el mismo esfuerzo que tienen que hacer para colocar el orgánico o lo que no es valorizable, bueno, que esté en el mismo espacio
para promover que en casa pues se haga esa separación que es tan vital pues para muchos procesos. Y que con eso orgánico hagamos cualquiera de las vías de compostaje. Hay muchas, de eso también pues hay mucha información. Y miren entonces, por ejemplo, la segunda imagen. Ese es el compostaje que se genera en casa. Un material de mucho valor en todos los sentidos, de mucho valor nutricional para el suelo. Y entonces es el que nos contribuye a cerrar el ciclo. Entonces, en vez de ir ese residuo orgánico, que básicamente estamos transportando esa agua, a que genere impactos en un relleno sanitario, lo estamos convirtiendo desde nuestra vivienda en un producto de un valor agregado. Y la tercera imagen, que también es cuando uno se va metiendo en esto, es una foto de reproducción de microorganismos de montaña. Entonces también como nosotros al suelo le empezamos a incorporar bioinsumos, de los cuales seguramente ahorita Ricardo les va a conversar, pero entonces, ¿cómo le ayudamos para que tenga esos microorganismos que son buenos, hongos y muchos otros, que van a ayudar a descomponer esos nutrientes que tenemos en la fase 2 y que, pues, que van a ser fáciles de consumir para la planta? Pueden pasar a la siguiente. Y también pues tener en cuenta que a veces tenemos historias rompecorazones, que van a ser también historias de aprendizaje, que esto es un proceso, más que no somos expertos. Dale. Y que también esto nos lleva a conocer nuestra casa. Miren, aquí les estoy compartiendo unas fotos de unas hojas que, bueno, de unas plantas que no me crecieron bien. En la primera había sembrado un apio y la segunda foto es un chile dulce y no me crece. Entonces, ¿qué pasaba? Que en este sitio donde yo había hecho la huerta en la parte de atrás de mi casa, no hay suficiente luz. Entonces, el crecimiento es limitado, tenía muchas babosas. Entonces, también esto te enseña a conocer tu casa, en dónde se te dan las mejores cosas, o también con respecto a tu clima, qué productos son los que se te van a dar mejor, y bueno, que vamos a estar lidiando con cosas que a veces no nos crecen o que nos llegan otros organismos pues que no son favorables para el crecimiento de las plantas. Dale. Y bueno, en resumen, que esto es una historia de sueños, pero también es una historia de paciencia. Esta ha sido una lección muy importante para mí porque yo soy un poco impaciente. Entonces, el huerto en casa me ayuda a fortalecer un poco esto. Dale. En la primera foto les comparto, esta foto fue hace 6 años, fue cuando con mi esposo compramos la vivienda en la que residimos. Y como ustedes ven afuera, pues está totalmente limpio, no tiene nada. Pero yo siempre tenía como esa idea en mi casa de que quería el huerto. Entonces se le construyeron al X tiempo una jardinerita en los laterales, que era una de las que les había mostrado en las fotos, comprar en algún momento para poder hacer el compostaje. Bueno, también tengo lombrices, aunque ahorita no me extendí en eso, también trabajo el compostaje con las lombrices, y que es un proceso, ¿cierto? Muestra la siguiente. A veces queremos todo ya, pero que tenemos que ir paso a paso. Entonces, miren, en la primera imagen es una de las paredes de las jardineras laterales, y ahí las plantas, miren que ni siquiera se ven. Bueno, me gusta comprar en almácigo. Hay gente que tiene mucha habilidad para germinar las semillas, y que es bueno pues que también los que se inician en esto busquen algún proveedor cercano que les dé sus almácigos, y entonces eso nos facilita un poco el desarrollo de la huerta. Y miren, por ejemplo, en solo 26 días ya ese pedacito lo tenía totalmente lleno. De ahí ya hemos sacado repollo, remolacha, culantro, hierbabuena, riquísimo hacer los jugos con la hierbabuena fresca, la albahaca para las ensaladas. Dale. Y bueno, esta soy yo, muy contenta con los diferentes productos que se ha sacado. Todo eso es sacado de la casa. Entonces, que se mantengan en esta iniciativa, los que la tienen, los que no la han empezado también que se inspiren.
y que tengan su huerto, que es una experiencia muy linda. Gracias. Perfecto, doña Diana, muchas gracias por sus vivencias y su experiencia en el tema. La invito a quedarse con nosotros para la parte posterior de las preguntas. Gracias. Gracias a vos. Seguidamente tengo el gusto de presentarles al ingeniero Ricardo Salazar, quien es profesor e investigador de la Escuela de Agronegocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido, don Ricardo, adelante con su presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Un placer poder compartir con ustedes un poquito, un tiempo muy corto, pero un tema tan interesante y tan apasionante como es la agricultura, agricultura orgánica, agroecología, y en este caso aplicada a lo que son los huertos urbanos. Entonces yo en esta presentación, pequeña presentación, voy a tratar de compartir algunos temas, algunos conceptos, ideas básicas para de alguna manera poder, al igual que Diana, inspirarlas en que se motiven a continuar con esta labor tan bonita de la agricultura en casa. Y bueno, antes de iniciar propiamente con partes técnicas y métodos de agricultura, siempre es importante hablar de la parte sensibilizar, ¿verdad?, lo que es la agricultura sostenible. Nosotros aquí en el Tecnológico, y por supuesto Fundecooperación, fomentamos y apoyamos lo que es la agricultura sostenible. Y básicamente por ahí empezamos, ¿verdad?, en esa parte de sensibilización de que debería de ser la agricultura no solamente un negocio, ¿verdad?, sino como lo presentaba Diana, ¿verdad?, que tiene otros principios de sostenibilidad, que lo que hace es acercarnos con el medio ambiente de una forma amigable, de una forma sostenible, no solo a la parte económica, sino también la parte ambiental y social, que es, como lo muestra en la próxima diapositiva, un poco el concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en la parte económica y queremos ver rendimiento económico en nuestra producción, pero también hay que contemplar aspectos ambientales que son muy importantes para la sostenibilidad, pensar en las futuras generaciones, que lo que voy a producir ahora no vaya a agotar los recursos para las futuras generaciones. Y la parte social, ¿verdad? La agricultura sostenible tiene principios de sostenibilidad, de compartir, el intercambio de semillas, el trueque, no solamente la parte económica, ¿verdad?, sino que es un poco el principio de sostenibilidad que lo tratamos de aplicar a la agricultura. Y relacionado a eso, la agricultura sostenible tiene principios, ¿verdad? Principios que están muy relacionados a esta sostenibilidad que les mencionaba. Hay que reconocer que trabajamos con recursos naturales, empezar por ese principio, ¿verdad? Que estamos trabajando con seres vivos, con plantas, con semillas, el mismo suelo, reconocerlo como un ser vivo, que tenemos que alimentarlo, que tenemos que cuidarlo, que nos va a devolver esos alimentos que nosotros necesitamos consumir. Principios de solidaridad, ¿verdad? Y vemos algunas fotos, la familia participando, la gente feliz, ¿verdad? Un poco la experiencia que nos compartía Diana de sembrar amor, ¿verdad? De cultivar con amor y con felicidad. Bueno, eso es parte de los principios de la agricultura sostenible. Y también la agricultura, adelante por favor, la próxima, también se presentan algunas ventajas de este tipo de agricultura sostenible, ¿verdad? En este caso son principios que, si bien es cierto, estamos hablando de huertas urbanas, de huertas en la casa, son principios que se aplican tanto desde una pequeña huerta en la casa, ¿verdad? Unas cuantas plantas que podamos tener dependiendo del espacio, de los recursos que tengamos, a fincas ya grandes de producción sostenible. Son principios que se aplican desde una escala pequeña a una escala grande. Y igual las ventajas que tiene, ¿verdad? Estamos hablando de productos sanos, libres de tóxicos, productos frescos, de buena calidad, ¿verdad? Aquí nos importa no tanto la cantidad, sino la calidad. Somos lo que nos comemos, ¿verdad? Entonces nos preocupamos por lo que vayamos a comer y son parte de las ventajas de aprovechar nuestros propios recursos y producirlos.
Bueno, entrando ya un poco en la parte técnica, metodológica de cómo establecer una huerta, eh, tenemos que tener al menos estos cuatro principios que les menciono aquí, ¿verdad? Que es, hay que ser, yo les digo a las personas que cuando quieren hacer una huerta, no importa si es algo pequeñito, o si tienen un espacio, un patio grande, o si tienen una finca, no importa, tienen que verlo como un proyecto, ¿verdad? Y como todo proyecto hay que planificarlo, hay que tratar de investigar antes, hay que capacitarse, hay que informarse para llevar a cabo el proyecto y que el proyecto pues tenga éxito, ¿verdad? El éxito va a depender mucho de la planificación y de la organización que usted pueda hacer. Entonces, parte de lo que nosotros recomendamos a la hora de pensar en establecer una huerta es pensar en los cultivos de interés, ¿verdad? ¿Cuáles son? Investigar un poquito en qué parte del país vivo, ¿verdad? Si vivo en una zona caliente, si vivo en una zona alta, si vivo en una zona que hay mucha humedad o si vivo en una zona que más bien hay escasez de agua. Entonces hay que considerar esos aspectos y de acuerdo a eso ver cuáles son los cultivos que mejor se acondicionan a los recursos que tenemos, ¿verdad? A las condiciones que tenemos. Muchas veces queremos algo, pero bueno, tal vez no se puede dar bien en esa zona. Entonces mi recomendación es veamos cuáles son los productos que se dan en esa zona, en las condiciones que nosotros tenemos, investiguemos un poquito los diferentes tipos de cultivos, ¿verdad? Hay cultivos que son de ciclo corto, o sea que en cuestión de 45 días usted puede estar cosechando. Hay cultivos que son perennes, ¿verdad? O arbustos que pueden durar muchos años de producción. Hay cultivos que son pequeños, ¿verdad? Plantas pequeñitas que podemos tener en control ahí. Hay plantas que se desarrollan y crecen mucho. Entonces también todo este tipo de cosas hay que, aunque no seamos expertos en el tema agrícola o no somos agrónomos, ¿verdad? Pero sí hay que darse la tarea de investigar el tipo de cultivo que queremos, el tamaño del cultivo, las condiciones, la forma, el tipo de crecimiento, la familia del cultivo, ¿verdad? Todo eso también lo aprendemos. El área disponible es muy importante. Dentro del área disponible es, bueno, lo mencionaba Diana, ¿verdad? La experiencia que tuvo por la posición donde lo tenía en la casa, que tenía poco acceso a la luz solar, ¿verdad? Puede ser, la luz no necesariamente tiene que ser directa, ¿verdad? Hay cierta luz que es indirecta, entonces, aunque sea cerca de una ventana, por ejemplo, si tenemos cultivos o macetas dentro de la casa, entonces que haya disponibilidad de luz, aunque sea indirecta, disponibilidad de agua. Bueno, si estamos en una casa normalmente tenemos la bendición de que contamos con agua y agua de muy buena calidad, entonces pues tenemos acceso al agua, pero es un recurso que hay que tomar en cuenta, la disponibilidad de agua. El tamaño y el área va a depender un poco de eso, ¿verdad? Que si la luz, el sol pega por horas de la mañana o en horas de la tarde, cuánta cantidad de sol, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Herramientas, ¿verdad? Normalmente son herramientas de jardinería sencillas, si es una huerta pequeñita, pues no se requiere de grandes herramientas, pero también hay que tenerlo a mano, ¿verdad? Y la planificación, lo que les decía, la planificación de saber cuánto dura ese cultivo en producirse, cuando se termina, qué voy a producir después y algunos otros temitas que vamos a ver más adelante en las próximas diapositivas que, bueno, un poco de manera general, ¿verdad? Nosotros damos un curso de agricultura de huertas orgánicas, que sí son un curso que tiene varios módulos, son varios días, entonces se puede profundizar más, pero rápidamente mencionarle que existen buenas prácticas agrícolas que se enseñan o que se aprenden, ¿verdad? Y que la idea es ponerlas en práctica para tener parte de esa planificación que les decía y parte también de tener éxito en ese proyecto de huerta que les mencionaba, ¿verdad? Ahí les pongo de ejemplo algunas de estas prácticas, ¿verdad? Son muchas, pero son muy importantes. La asociación de cultivos, por ejemplo, es tener cultivos de diferente tipo, diferentes familias, entre ellos que lejos de competir, lo que hacen es que se complementan o se integran, ¿verdad? Muchas veces un tipo de cultivo requiere de ciertos nutrientes en el suelo y otro tipo de cultivo, otro tipo de nutrientes. Si los ponemos juntos, no van a competir, sino que más bien van a aprovechar los nutrientes que están en el suelo, uno un tipo y el otro tipo, entonces se complementan, ¿verdad? Hay ciertas plantas que tienen funciones
por ejemplo, plantas aromáticas que tienen ciertas funciones para el control de plagas y enfermedades. Entonces es importante ponerlas dentro de nuestros cultivos para prevenir plagas y enfermedades. Entonces es un poco el principio de asociación de cultivos. Y después hay otro principio de rotación de cultivos, que es, ok, si hoy sembré tomate y coseché, la próxima vez siembro otro tipo de cultivos. Si vuelvo a sembrar tomate y tomate y tomate, o familias del tomate, por ejemplo, el chile, la berenjena, la papa, todas esas son de las mismas familias. Si siembro siempre cultivos de la misma familia, puede ser que estemos, por ejemplo, se desarrollen ciertos hongos en el suelo que este tipo de familia de cultivos son susceptibles a este tipo de hongos. Entonces, si siembro tomate y después siembro chile, ese hongo que está ahí es susceptible para el tomate y para el chile, pero si siembro otra familia, otro tipo de cultivo, un repollo, por ejemplo, no es susceptible a este hongo. Entonces, ese es el concepto de rotación de cultivos, como para engañar un poco a las enfermedades y confundirlas, ¿verdad? Que al rotar los cultivos, entonces cortamos un poco el ciclo de la enfermedad. Otras técnicas como la poda, el tuturaje, ¿verdad? Hay ciertas plantas que hay que ponerles una guía y estarlas amarrando por el tipo de crecimiento, ¿verdad? Lo que les decía, que dependiendo de la planta, así deben de ser las prácticas. El mulch, que es una práctica que se pone, como está en la foto, se pone una cobertura para favorecer la humedad en el suelo, favorecer a que no crezcan otras plantas espontáneas ahí que no queremos que crezcan, ¿verdad? Entonces, son algunas de muchas buenas prácticas agrícolas que hay que aprender y que hay que poner en práctica. Y rápidamente, el tema de los abonos y los bioinsumos, ¿verdad? Yo clasifico los abonos en abonos sólidos y en abonos líquidos, ¿verdad? Esto es una parte fundamental en una huerta que tiene que ver con la nutrición de las plantas. Y más de las plantas es la nutrición del suelo. Yo lo que siempre digo es que nosotros no nutrimos a las plantas, nutrimos al suelo, ¿verdad? Alimentamos al suelo. Si nos preocupamos de tener un suelo bien alimentado, el mismo suelo se va a encargar de nutrir y de alimentar a las plantas, ¿verdad? Entonces es un poco la importancia de los abonos orgánicos, de tener un suelo, reconocemos el suelo como un organismo vivo al que tenemos que alimentar y por lo tanto si hay que alimentarlo hay que darle una comida de buena calidad, ¿verdad? No le vamos a alimentar con basura o con abonos de muy mala calidad, no, hay que procurar darle un alimento al suelo de muy buena calidad y para eso hay diferentes tipos de abonos orgánicos, ¿verdad? Que eso va a depender mucho de procesos de elaboración, de los recursos y la disponibilidad que tengamos. Ahí les menciono algunos como el compost, lombricompost, bokashi, takakura y otros tipos de abono que de acuerdo a las necesidades y el proceso que requeramos se pueden elaborar a manera de ejemplo. Y la próxima diapositiva tiene que ver con los abonos líquidos, que les decía, ¿verdad? La planta no solamente se alimenta de las raíces, no solamente se alimenta del suelo, también tiene la capacidad de alimentarse de manera foliar. Y para eso, pues, fomentamos la salud de las plantas con abonos líquidos o bioinsumos líquidos, ¿verdad? Igual, hay varios tipos de biofertilizantes, de bioinsumos. Está el biofertilizante, biocontroladores, microorganismos eficientes, ¿verdad? Que todo esto es una ciencia, pero quizás dentro de las ventajas que incluyo de este tipo de agricultura es que nosotros mismos las podemos producir, ¿verdad? Es cuestión de capacitarse, de informarse, de aprender, ¿verdad? De muchas veces de esos rompecorazones que decía Diana, que es parte del aprendizaje, pero con la experiencia y con la práctica, la práctica hace el maestro, ¿verdad? Entonces, es aprender la técnica, ponerla en práctica y los resultados se van a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Y parte de estos conceptos, y ya para ir finalizando, de estos métodos está el famoso manejo integrado de plagas, ¿verdad? El MIP, que mucha gente cuando tiene su huerta y empieza a lidiar con los animalitos que también tienen su derecho de alimentarse, ¿verdad? Aunque están compitiendo con nuestros alimentos,
pero vienen estos bichitos y que empiezan a comerse las plantas, que empiezan a afectar el suelo, los frutos, las flores. Entonces siempre hay preguntas, ¿cómo puedo controlar esto? ¿Cómo puedo controlar lo otro? ¿Verdad? Entonces hay un principio de manejo integrado de plagas de que justamente lo que busca es combinar diferentes técnicas para entender y combatir las plagas, ¿verdad? Es un método para manejar las plagas y las enfermedades de manera integral. En agricultura convencional, este método casi que no se ve así, ¿verdad? Es prácticamente el uso de agroquímicos. Combatimos las enfermedades y las plagas utilizando algún agroquímico. Vamos al agroservicio y le decimos, tengo una plaga de gusanos, tome un insecticida. Tengo un hongo, tome un fungicida. Tengo hierbas que me crecen y no las puedo controlar, tomen herbicida, ¿verdad? Entonces hay que ir más allá y tratar de aplicar diferentes técnicas para evitar el uso de agroquímicos, que sea ojalá la última alternativa, ojalá que no lleguemos a utilizar la alternativa a los agroquímicos. Y para eso, la siguiente, por favor, parte de esos principios del MIP es la prevención, la observación y la intervención, ¿verdad? Entonces yo le digo a los agricultores y a las personas que producen en sus casas, de que se conviertan en investigadores, ¿verdad? Que vayan más allá, que aprendan a estudiar las plantas, aprendan a estudiar los suelos, aprendan a estudiar las plagas. Hay que identificar cuál plaga es la que me está atacando. Puede ver si me está atacando desde su etapa de larva, ¿verdad? Normalmente los insectos tienen unas transformaciones en sus etapas de vidas. Puede ser que me esté atacando como en la etapa de larva, o si es que me está atacando ya en la etapa de adulto. Ese tipo de cosas yo pues trato de fomentar en las personas, de que vayan más allá, investigar quién es ese bichito que me está molestando, para después ver cómo lo puedo controlar. Hay métodos preventivos, ese es el primer paso, prevenir. Les hablaba de plantas aromáticas, bioinsumos, bioestimuladores, biocontroladores que podemos hacer para prevenir inclusive. La salud del suelo es muy importante. Si tenemos una buena salud del suelo, vamos a tener una buena salud de la planta. Con una buena salud de la planta, las plantas son más fuertes para resistir enfermedades y plagas. Entonces, pues son muchas cosas, y con esto termino, si no me equivoco, en la siguiente. Sí, son muchas cosas que hay que aprender, ¿verdad? Son muchas técnicas, muchos métodos, principios que debemos de irnos sensibilizando, y una vez conforme nos vayamos sensibilizando, los vamos poniendo en práctica, pues qué bueno que es parte de la experiencia y es un estilo de vida, ¿verdad? Una vez que usted se compromete con la agricultura sostenible, ya se convierte en un estilo de vida que usted no solamente fomenta, sino que también intenta de predicarlo, ¿verdad? Y capacitando. En el caso de nosotros, desde el Tecnológico y la Escuela de Agronegocios, pues tratamos de contribuir con formación, con información y con capacitaciones. Así que estamos para servirles. Muchas gracias. Perfecto, don Ricardo, muchas gracias por su participación. De igual forma, le invito a quedarse con nosotros para la sección de preguntas más adelante. De momento quisiera comentarles que Fundecooperación posee el programa Crédito a su medida, el cual se compone de distintos productos, entre ellos Crédito Ciudad Verde, el cual es un nuevo producto que estamos implementando para poder financiar aquellas actividades que enverdezcan las ciudades. Algunas actividades entre las que se pueden financiar, tenemos lo que es, por ejemplo, embellecimiento de paisajes, jardinería, también lo que es ecodiseño, encadenamientos productivos, arquitectura verde, entre otros. Algunas de las condiciones de financiamiento, brevemente para comentárselas, los montos van desde los 500.000 colones hasta los 75 millones de colones, y ofrecemos lo que son pagos de acuerdo a lo que es el ciclo productivo de la actividad, periodos de gracia ya sean iniciales, totales o parciales, y trabajamos con distintos tipos de garantía de acuerdo a su plan de inversión. La tasa de interés ronda entre un 0,75 a un 1,25% mensual. Y quisiera invitarles a ver el siguiente video, que nos brindará un poco más de información del producto Crédito Ciudad Verde.
Les presentamos el Fondo Ciudad Verde, el cual nace de una alianza entre el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible y la Cooperación Alemana para el Desarrollo por encargo del gobierno alemán. Fondo Ciudad Verde es un fondo concursable que busca impulsar iniciativas de enverdecimiento de la ciudad dentro de los territorios de los corredores biológicos interurbanos CBI, Río Torre, Reserva de la Biosfera y Río María Aguilar. El Fondo Ciudad Verde cuenta con dos modalidades, fondos no reembolsables y fondos reembolsables. Ambas modalidades se rigen por los lineamientos del Fondo Ciudad Verde. Si desean más información, visite www.fundecooperacion.org en la sección de Conozca nuestros proyectos. En este video nos enfocaremos en brindarle toda la información sobre los fondos reembolsables, que llamaremos Crédito Ciudad Verde de Fundecooperación. Crédito Ciudad Verde es la modalidad reembolsable del Fondo Ciudad Verde, ejecutados bajo la normativa de crédito de Fundecooperación. Su objetivo es brindar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que representan iniciativas de transformación urbana sostenible. Crédito Ciudad Verde busca impulsar iniciativas de enverdecimiento de la ciudad dentro del territorio de los corredores biológicos interurbanos de todo el país, con especial apoyo en el Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar y Corredor Biológico Interurbano Río Torres. Las áreas que permite financiar este crédito son Ciudad Verde, ecodiseño, agricultura y jardinería urbana, encadenamientos productivos, áreas verdes, turismo sostenible y arquitectura verde. Algunas iniciativas específicas que se pueden financiar son agricultura orgánica, agroecoturismo, apicultura, biodigestores, sistema de cosecha de agua, sistema de riego eficiente, viveros, invernaderos, casas maya, entre otras. El crédito Ciudad Verde ofrece las siguientes condiciones. El crédito va desde 500.000 colones hasta 30 millones de colones. El monto máximo puede ampliarse de ser necesario hasta los 75 millones de colones. Los plazos serán hasta por 10 años. Las tasas de interés van desde el 8% hasta el 15% anual en colones. Esquemas de pago acorde al giro de negocio. Periodos de gracia total o parcial según actividad y requerimiento de la inversión. Comisión de 2% de formalización y sumas repagadas. Garantías hipotecaria, prendaria, mobiliaria, fiduciaria y o aval de fideimas. Puede optar por este crédito una micro, pequeña o mediana empresa o bien persona emprendedora. En ambos casos se debe ser especialmente innovador, operar como persona física o jurídica, tener una actividad económica rentable y viable técnicamente, respaldar la solicitud con un adecuado historial crediticio legal y judicial y estar ubicado en los alrededores de los corredores interurbanos del país. Para aplicar a Crédito Ciudad Verde debe entregar los siguientes documentos: solicitud de crédito, copia de la cédula de identidad, certificado de información crediticia SIC de la SUGEF, descripción y documentos referentes a la garantía. Para más información de Crédito Ciudad Verde, visite las redes sociales de Fundecooperación, la página web o comuníquese al teléfono 2225-4507 o al WhatsApp 8615-2112. Perfecto. Finalmente, quisiera dar paso a la sección de consultas por parte de nuestra audiencia. Por acá tengo una consulta dirigida a doña Diana. Doña Diana, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, señora. Perfecto. Nos consultan. ¿Se recomienda comprar la semilla o el almácigo ya germinado? Yo creo que eso va en gustos. En mi experiencia me ha ido bastante bien comprando almácigos. Entonces, si la persona pues puede estar un poco más atenta del cuidado de la germinación y bueno, tiene que también informarse en lo de germinación de semillas, esa es una opción. Pero cuando uno está como muy ocupado y el tiempo pues que tiene limitado, creo que el almácigo es bastante práctico
Kimberly, Sí, adelante, don Ricardo. gracias. Vieras que me gustaría aportar un poco a la respuesta. También tiene que ver mucho con el tipo de semillas, ¿verdad? Si es un poco la recomendación es, si es una semilla grande, se puede sembrar directamente al suelo, que es lo que se conoce como siembra directa. Entonces, semillas grandes, estamos hablando del frijol, la vainica, el maíz, el ayote, ¿verdad? El girasol. Pero cuando tenemos semillas que son muy pequeñitas, como la semilla de lechuga, la semilla de zanahoria, la semilla de apio, que son semillas muy pequeñitas, se recomienda hacer almácigo. Entonces hay que tener también eso en cuenta, que no siempre se requiere de un almácigo. Y de acuerdo con lo que dice Diana, también se recomiendo, si es posible y si tienen el alcance, comprar el almácigo, pues lo pueden comprar para facilitarse, ¿verdad? Porque el proceso de germinación y del cuidado que tienen las plantulitas chiquititas es bastante. Entonces, para evitarse esa parte, ¿verdad? Y evitar frustraciones también, se pueden comprar ya el almácigo hecho. Si tienen la posibilidad, es más beneficioso, digamos, dependiendo también de la necesidad de la persona. Perfecto, muchas gracias a ambos por su respuesta. Don Ricardo, aprovechando también por acá, tengo una consulta. Dice, ¿se pueden controlar plagas con algún tipo de biopreparado? ¿Dónde se puede encontrar información de los bioinsumos para su elaboración? Sí, parte del control de plagas y enfermedades es lo que les hablaba de que que ojalá se apliquen diferentes métodos, ¿verdad? Preventivo, observación y después controlar. Cuando ya queremos controlar, la recomendación es utilizar biocontroladores. Hablamos, por ejemplo, de insecticidas orgánicos. Nosotros hacemos una receta que es el EM5, por ejemplo, que es un insecticida orgánico y nosotros mismos lo podemos elaborar en nuestras casas, ¿verdad? Son diferentes ingredientes, tiene chile picante, ajo, cebolla, alcohol, vinagre, entonces tiene un proceso, se realiza y después se aplica, ¿verdad? Pues es cuestión de informarse, ¿verdad? Es cuestión de informarse de cómo es la receta y cómo se aplica, ¿verdad? Pero hay información en internet, ¿verdad? Como decía Diana, hay que filtrar un poco ese tipo de información, qué tan veraz es, pero hay información disponible y nosotros pues también en el tecnológico pues damos ese tipo de cursos o ese tipo de métodos, entonces con mucho gusto nos pueden contactar y en lo que le podamos colaborar y enseñar, con mucho gusto. También para complementar eso que mencionó Ricardo, eh, también en la misma línea, ahora hay mucho productor orgánico que también muchas veces, o emprendimientos que también venden estos productos listos. Entonces, si uno no se siente tan preparado para hacerlo o por limitación de tiempo, también, y bueno, eso es algo positivo de esto que hacen las redes sociales, que cuando usted le empieza a dar huertas o bioinsumos o entonces te empieza a llegar también como información de diferentes proveedores. Entonces uno buscar cerca de su casa alguien que trabaje orgánico y que dé también este tipo de servicios de vender estos productos. Perfecto, muchas gracias a ambos por sus respuestas. De momento no veo más consultas por acá, entonces yo creo que más bien estaríamos finalizando este día de campo. Agradecerle de antemano a doña Diana y a don Ricardo. No sé si quisieran añadir alguna breve conclusión. Les cedo la palabra, el que guste eh, colaborarnos con una breve conclusión. Bueno, yo quisiera solamente decirles, tengan una huerta. Es una experiencia maravillosa en muchos niveles. Y como mencionó Ricardo, eh, la práctica es lo que le permite a uno pues ir mejorando la técnica, ir entendiendo la planta, el suelo y todo el proceso. Nos acerca de verdad mucho a la tierra, a la naturaleza.
Perfecto, doña Diana, muchas gracias por sus palabras. Don Ricardo, una breve conclusión para finalizar. Y de mi parte, pues agradecer, principalmente agradecer por este espacio. Siempre es muy bonito compartir este tema, ¿verdad? Para los que nos apasiona el tema, invitarlos a que se informen, a que se capaciten en el tema y principalmente que lo pongan en práctica, como dice Diana. Entonces, pues un gusto haber compartido este espacio y estamos para servirles. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su participación el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro día de campo virtual. Muchas gracias a todos los participantes por haberse conectado. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fondecooperación, donde pueden encontrar información de nuestros proyectos, así como el programa Crédito a su Medida. Muchas gracias a todos nuestros participantes y que tengan muy buenas tardes.